Sean bienvenidos a un episodio más de Las Morcillas Shakespearianas. Mi nombre es Brian y junto a mis compañeros Melanie, Víctor y Sebastián nos vamos a entrar a un análisis acerca de la novela Única Mirando al Mar. Bueno, yo soy Sebastián y les voy a introducir un poco sobre la novela Única Mirando al Mar, que el autor es Fernando Contreras Castro y esta se publicó en el año 1993. Esta novela fue considerada como su obra maestra, pero tiene otras obras que no se deben minimizar, como lo son Los Peor, Cierto Azul y El Tibio Recinto de la Oscuridad. Bueno, yo soy Melanie y antes de entrar de lleno a lo que sería la novela, creo que es importante entender más o menos el contexto en el que se escribió Contreras la novela, que sería en los años 90. Costa Rica en aquel entonces vivió un gran aumento de la pobreza y de la violencia, lo que generaba una gran sensación de inseguridad, sobre todo en la población, y esta situación afectó en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos de Costa Rica, desde las calles hasta las escuelas y los hogares, lo que creaba un ambiente tenso que también se reflejaba en lo que sería la literatura de aquel entonces. ¿Pero usted qué opina, Víctor? Sí, exacto. Ese contexto fue difícil de que sumaran las políticas neoliberales desde los años 80, pues se privatizaron servicios y se redujeron los programas sociales. El resultado, de ahí, obviamente más desigualdad. Muchas familias quedaron desprotegidas y muchos jóvenes, al no al futuro, claramente se iban a salir del colegio. Todo eso alimentó una gran desconfianza en las instituciones y la gente empezó a buscar cómo proteger su cuenta. Eso era un sálvese quien pueda, la verdad. Sí, exactamente, ya todo venía en picada en aquel entonces. No, y aparte, entrando en la novela hay que pensar en qué llevó a Contreras a escribirla. Realmente cuando uno ve el contexto todo encaja. Él estudió en la UCR, una universidad que tiene un enfoque humanista y también muy conectada a la realidad social del país, en un momento en que pasaban cosas muy serias en Costa Rica, especialmente para los más marginados. Esa formación crítica y el entorno que vivía fueron clave. Es como si todo eso encendiera la chispa para contar una historia que va más allá de lo literario. En sí es una historia profundamente humana. Mae, sí, pero escuchen, ¿ustedes saben por qué esta novela fue tan impactante en su momento? A ver, mae, suéltela. Mae, porque no era solo una historia triste de pobreza que hablaba nada más del basurero, sino que era una denuncia directa. Cuando el basurero del Río Azul cerró, literalmente todo el país entró en una crisis. En vez de, el gobierno nada más hablar con la gente, lo que hizo fue que respondió con policías y helicópteros para imponerse con los ciudadanos. Y la gente más marginada, obviamente, fue la que se vio más afectada. Ahí entra Contreras, se dice que incluso él fue al basurero, habló con los buzos y vio su realidad. Y ahí fue cuando se dio cuenta de lo duro que era, que muchas veces tratamos a las personas como que si fueran basura. Entonces de ahí se le ocurrió la idea de escribir Única Mirando al Mar. Esto para decir qué está pasando y que no es justo. Y claro, la gente de más poder ahí se incomodó. Sí, madre, tiene mucha razón. No, sí. Y se nota que la novela no suaviza nada, muy directa, cruda, real y habla todo literalmente como es. Bueno, yo solo agregaría que esta novela sigue siendo realmente muy vigente hoy en día. Cada vez que una persona la lee, se da cuenta de que realmente no es una historia del pasado, que hoy en día se sigue viendo en un sistema que trata a la gente como desechable, como basura. Y eso duele, sinceramente duele bastante. Y creo que lo más grave también es que también estamos tirando como la solidaridad a la basura. Antes había un poco más de solidaridad entre la gente, pero creo que hoy, en un mundo tan competitivo, hablar de solidaridad suena hasta como incómodo, raro. Madre, sí, legalmente tiene toda la razón usted. Bueno, ya ahora sí, entrando en materia, ya hablamos del contexto en que se escribió la novela. Hablemos ahora de Única Mirando al Mar. Esta obra en sí tiene una carga crítica fuertísima, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad toca temas que siguen siendo súper vigentes, empezando con la deshumanización y la exclusión social. No, sí, totalmente. ¿Y saben cuál fue uno de los momentos que más me pegó a mí? Fue cuando Mondolfo dice, abro comillas, es que me tiré a la basura porque ya no sirvo para nada. Cierro comillas y ya dejando la broma, esta frase en serio resume demasiado bien lo que sienten los personajes y cómo en la sociedad los tratamos como si fueran literalmente basura o desechos. Exacto, y esa idea se refuerza a cada rato. Hay una escena impresionante donde se describe el basurero así, abro comillas, como un hormiguero de mujeres de edades indescifrables, hombres y niños sin edad alguna, ratas y ratones, perros y zopilotes, y cientos de miles de insectos, indiferenciados todos en la rumia de lo que la ciudad había dado ya por inservible, cierro comillas. Mae, es fuertísimo, es súper visual y es tanto que casi uno lo puede oler y ver mientras lee.
Mae, sí, de verdad, uno se imagina ese caos y realmente no imagino cómo una persona podría vivir en un basurero. Mae, no, y lo más duro es que esa invisibilización es tan cotidiana que ni se nota, como cuando se dice, abro comillas, sencillamente el señor Moya Garro había desaparecido del mundo de los vivos y a nadie se le habría ocurrido siquiera dar parte a la policía, ni darlo por perdido, ni siquiera antiguos conocidos o lejanos parientes. Nadie se percató de su salida al exilio de los desechos, cierro comillas, y Única lo explica sin rodeos, abro comillas, cuando uno va a dar al basurero, nadie lo va a buscar, cierro comillas. Mae, qué fuerte, sinceramente. Además, creo que hay una crítica directa a cómo la iglesia incluso margina a los ciudadanos más vulnerables, o sea, la iglesia. A Única no la dejan entrar a misa porque según huele mal, y al sacerdote le dice que hasta deja hedionda a la banca. O sea, imagínense el insulto y la humillación que debe haber sentido de ella. Aparte de ella, lo resume de forma muy horrible, pero también muy clara. Abro comillas. Claro, es que nosotros nos ven como si fuéramos basura. Cierro comillas. Y no hablemos de cómo los vecinos de Riazul tratan a los buzos porque eso es otra historia, sinceramente. Bueno, también pasando a otro tema central, la degradación ambiental. O sea, lo interesante es que el basurero no es solo un espacio físico realmente, es casi un personaje en la novela. Se habla de un mar sin devenir, con vapores tóxicos y un río letal, cosa la cual se filtra también por el subsuelo y claro, afecta directamente a quienes viven ahí. Mondolfo lo dice claro, abro comillas. Es que no hay pulmones que resistan esta hediondez. Y la de porquerías que se le deben meter uno por la nariz y la boca sin que uno se dé cuenta. Cierro comillas. ¿Y saben qué es lo peor? El montón de veces que uno normaliza esto, como que si la contaminación fuera algo que uno debe aguantarse, que obviamente no es así. Hasta uno se imagina el olor del basurero y la hediondez, como dicen. Literal, y no es solo eso, o sea, también hay una destrucción brutal del entorno natural. En un momento se cuenta que, abro comillas, del cerro solo quedó un cono inhóspito, de donde huyeron los pájaros, cierro comillas. O sea, era tal la magnitud del daño que generaba el basurero que incluso ya no crecían árboles allí. Mae, sí, y el autor no se queda solo en el basurero, ¿verdad? Hay una crítica durísima a todo el país como botadero en general. Se dice que, abro comillas, no quedaba ya un solo habitante que pudiera jactarse de no tener algo de buzo en lo más íntimo de su corazoncito, cierro comillas. Y que todos buceamos entre aires, aguas, alimentos contaminados, casi diciendo que todo lo que consumimos como tecnología e información también es descrito como basura miserable. A pesar de todo ese entorno tan duro, hay un tema muy bonito, no todo es feo, que es el de la resiliencia y la construcción de la comunidad. Única, por ejemplo, es una figura de esperanza en medio de la adversidad. Se dice que ella había reconstruido el sentido de su vida en el basurero y que mantenía un optimismo indoblegable. Mae, sí, y se podría decir que Única era la más cuerda y alegre del basurero y esto se le intentaba contagiar a los demás, pero igual yo siento que no llegaban a hacer lo mismo. Obviamente, y su actitud no significa que romantice la pobreza, pero ella misma dice, cito, asco da no comer. O sea, es supervivencia pura, pero sin perder la idea de que un botadero no es un lugar para seres humanos. Y no podemos cerrar sin mencionar la crítica al sistema. La novela señala que directamente como el gobierno y la sociedad tratan a esta gente. En un punto se muestra que el gobierno actuó de la peor manera inimaginable durante el conflicto del basurero. No. Y la parte de la carta del presidente, uy, mae, qué cólera me agarró. Agarró el papel, la carta, como quien dice, de Mondolfo y simplemente dijo, cito, lo arrugó y lo depositó personalmente en el basurero de su oficina sin ojear siquiera. Como quien dice, ni me molesto en leer lo que dice este vagabundo. Como siempre, ahí queda clarísimo dónde están las prioridades del sistema. Pero ¿y ahí? Mae, sí, es bastante triste toda la situación, pero creo que ahora si pensamos más en todo el simbolismo que hay en la novela, se puede entender mejor cómo se retratan todas las situaciones que hay. Por ejemplo, el simbolismo que representa la frase de Única, asco dar no comer. Esa frase, madre. O sea, la repiten los buzos como si fuera una verdad absoluta. Y en realidad, en parte es una metáfora de cómo cuando el hambre aprieta, ya no hay espacio para delicadezas. El asco literalmente se vuelve un lujo. Muy real, sinceramente, y uno desde afuera puede decir, uy, qué asco comer de la basura, pero cuando uno está en esa situación, el cuerpo manda, mae, sinceramente. Y Mondolfo, que empieza siendo un mae que no sé qué, que se cree distinto aquí y allá, termina aprendiendo esa misma lección, como quien dice, conforme aprieta el hambre, el asco afloja. Eso es durísimo porque habla de una transformación de valores. No, y usted sabe una cosa, siguiendo digamos lo que dijo Melanie,
uno ahorita puede decir, uy no, qué asco como comer de la basura, pero estando en la situación de ellos, o sea, literalmente esa frase que dice Única es muy dura, pero a la vez es muy real. No lo justifico, pero creo que en el contexto de ellos sí es muy real. Y es ahí donde se nota como la pobreza extrema descompone todo lo que creemos que está fijo. El asco, el orgullo y hasta la moral. Sí, muy cierto lo que usted está hablando. Y también, hablando del basurero, hablemos de la metáfora más triste, los buzos como desecho humano. Mae, sí, eso también me pegó un montón a mí. O sea, los buzos no solo viven entre la basura, son tratados como basura por la sociedad. Son los olvidados, los que el sistema literalmente echa al margen, los que son más abandonados por todos los proyectos sociales que hay en el gobierno. O sea, el gobierno ni siquiera se preocupa por ellos, si viven, si comen, si pueden trabajar. Hasta Mondolfo, cuando intenta decir a los buzos que hagan como un movimiento para que el gobierno les dé trabajo, completamente ignorados. O sea, no les importa para nada. Y claro, y es clarito cuando el narrador dice que son, abro comillas, organismos parasitarios en el aparato digestivo de la sociedad, cierro comillas. Qué frase más dura, por Dios, pero súper potente, la verdad, porque ahí nos está diciendo que esta gente vive de lo que sobra, o sea, totalmente demasiado duro, de lo que ya nadie no quiere ni ver, cosas podridas y de todo. Y eso no es algo que se haya quedado solo en los 90, por Dios, o sea, la metáfora sigue viva hoy. Hay montones de personas que la sociedad sigue tratando como desecho, como basura, ya sea por pobreza, por migración, o por cómo se visten o por dónde viven. Bueno, también podríamos hablar de cómo esto se relaciona con la realidad costarricense. La novela de Contreras también nos muestra, digamos, una gran contradicción en esta imagen de Costa Rica que vende el mundo, que digamos, dice que es pacífico, sin ejército, todas las partes verdes, lleno de felicidad y, como decimos acá, pura vida, pero la realidad a veces, o casi siempre, como lo muestra en esta novela, es más cruda. Sí, es como cuando uno ve una foto de una playa en Instagram. No, escuche, o como cuando a uno le salen anuncios de tours y así, Costa Rica, y sale como que si fuera lo mejor y todo. Madre, sí, luego uno llega al lugar y está llena de botellas, zancudos, y hasta hay unos descarados allá en una esquina con un parlante explotando reggaetón a todo volumen. Pero bueno, algo así pasa con esa imagen del país. Se ve bonita desde fuera, pero por dentro no es lo mismo, las cosas no son tan bonitas. Y claro, o sea, la belleza de la novela es que en parte no te lo lanza a la cara con cifras o discursos políticos, sino a través de los personajes. El basurero del Río Azul, que es el eje de la historia, no es solo un lugar donde ocurre todo, fue una realidad. Incluso siguieron existiendo rellenos sanitarios después de ese, como el de la Carpio, por ejemplo. Ay, sí, eso realmente es bastante fuerte, porque parece que el gobierno ni los mismos ciudadanos son capaces de aprender de los errores pasados. O sea, vea todos los problemas que generó el relleno sanitario pasado, o sea, el de Río Azul, cómo mató a la naturaleza, al medio ambiente, y ahora quisieron poner este nuevo en la Carpio y terminó exactamente igual, o sea, destruyendo todo lo que era diverso, todo lo que sea Costa Rica verde y bonita. Bueno, casi llegando al final de este episodio, creo que es adecuado hablar sobre ciertas propuestas académicas que creemos que están relacionadas con la lectura. A mí lo que más me impactó fue cómo en la novela el gobierno se trata de imponer sobre los buzos. Como dice Foucault, la gubernamentalidad busca, abro comillas, dirigir a los individuos a lo largo de toda su vida, que esto lo pueden encontrar en la página 44 de Michel Foucault y la biopolítica. Cierro comillas, aquí el foco está en los buzos y no en los... Y eso de la biopolítica se vuelve clarísimo cuando Foucault dice, cito, el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Esto se encuentra en la página 63 del artículo que dijo Sebastián también. Entonces se puede entender que los buzos están justo ahí, vivos, pero casi fuera del proyecto de vida del Estado, cuando realmente el Estado debería darles más importancia a ellos, debería preocuparse por su vida y cómo realmente, según los principios de la política, sacarles algún tipo de provecho, pero prefiere ignorarlos y dejarlos al margen. Yo siempre vuelvo a esa escena donde dice que, cito, un tractor podía pasar encima de un cuerpo humano sin que su conductor se percatara. Vea, yo siempre que escucho esa hora es demasiado crudo. Eso es el resumen de un biopoder fallido. No es que no puedan cuidar a esa gente, es que les vale madre. No importa si viven o se los come el basurero. Exactamente, y al final eso confirma lo que Foucault explica. El poder moderno funciona, abro comillas, no ya por el derecho, sino por la técnica, no por la ley, sino por la normalización, cierro comillas. Eso se puede encontrar también en el mismo artículo en la página 41. Y aquí, en este caso, normalizar significa excluir.
Bueno, ahora pasando al orden del discurso, Foucault decía que uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia. Esto lo pueden encontrar en la página 14. Y en Única, esto es clarísimo. A Mondolfo lo callan por denunciar de la biblioteca y hasta lo botan. Después, cuando quiere hablar con el presidente, ni dejan verlo. O sea, esto es durísimo y se puede ver mucho en este. Y en la forma en que tratan de locos a los buzos muestra algo parecido. Como dice Foucault, cito, el loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de otros. Esto en la página 16 del mismo libro. Para la ciudad, o sea, para Río Azul, los buzos están locos, pero en el basurero, por ejemplo, el oso se convierte en el cura, o sea, el cura que les hacía falta ahí es la figura religiosa. Entonces, ahí la locura que representan cambia de sentido y ellos saben aprovecharlo, se convive en la misma locura que ellos desarrollan entre sí. Entonces ya la locura no pasa a ser un método de exclusión, sino pasa a ser de la vida diaria de ellos mismos. Además, esa parte donde Foucault habla de la voluntad de verdad, o sea, sí pega muy duro. Dice que se ejerce, abro comillas, una especie de presión y de poder de coacción, cierro comillas. Eso se encuentra en la página 22 del mismo artículo. Y se ve cuando el presidente arruga la carta a Mondolfo y la tira, sin leerla. Sí, ¿qué lo que era eso? O sea, sin ni siquiera leerla, la agarra y lo bota así como si nada. Sí, eso fue demasiado heavy. Y no, para el gobierno, la verdad, los buzos no valían nada. La única es que verdad que importa es la del gobierno y la de los medios. No, hombre, si ni siquiera es objetiva. En la novela, la universidad tenía un informe sobre el impacto de poner el basurero en Esparza, pero el gobierno prefirió mentir. Pura manipulación del discurso. Sí, pero bueno, chiquillos, ya con esto vamos llegando al final de este episodio. Y bueno, yo creo que solo nos queda decir que Única nos ayuda a reflexionar sobre la vida de miles de personas marginadas que han sido ignoradas en las calles y bueno, en este caso, en los basureros. La novela funciona como una denuncia a la situación de hoy en día en un sistema que abandona a los más necesitados y no les ofrece la ayuda que ellos necesitan. Personas que no deberían vivir entre desechos, pero que son tratadas como si ellas mismas fueran basura. Y esto se me hace realmente muy impactante y muy triste que nos retrata a nosotros como costarricenses en sociedad. Pero no se trata solo de caridad, se trata de dignidad, y mientras el Estado no actúe, esa deuda seguirá creciendo. Y bueno, para finalizar, me gustaría citar esta sección de Única que siento que se me hace bastante emotiva, y dice así: Mondolfo lloraba como una hiena y se rasguñaba la cara, pero Única estaba inmóvil, ajena a los llantos de su marido, a los llantos de los amigos. No hay justicia, Única, por Dios, no hay justicia, gruñó Mondolfo entre ahogos. Sí hay, fue lo último que murmuró ella, pero está sin hacer. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la novela de Max Jiménez, El Jaúl. Vamos a desglosar a fondo los aspectos sociales que Jiménez teje en la trama. Hablaremos sobre la pobreza, las desigualdades de la vida rural, las dinámicas de poder y cómo estos elementos moldean a los personajes y su entorno. Una novela súper recomendada, no se la pierdan.